¿Qué tal, ingenieros? Buenas tardes. Sean bienvenidos a su clase de mecanismos. En el problema que aparece en la pantalla, están involucradas las aceleraciones en el mecanismo. Por lo tanto, va a ser necesario encontrarlas. Y el problema dice como sigue. Si la manivela AB gira alrededor del punto A con la velocidad angular constante de 900 RPM en el sentido de las manecillas del reloj, determine la aceleración del pistón P cuando θ es igual a 60 grados. Para comenzar a resolver este problema, necesitamos dibujar el diagrama de cuerpo libre de los eslabones involucrados. Por lo tanto, se va a proceder dibujando el eslabón AB. Y ese eslabón AB, como se puede apreciar, queda de la siguiente manera. Aquí en este extremo se tiene A y en este extremo se va a tener B. Por otro lado, se debe de dibujar el eslabón de la biela y queda de la siguiente forma. Es un eslabón que queda totalmente diagonal, y bien, siguiendo una dirección como la que se muestra, más o menos, donde en este extremo se va a tener D y en este otro extremo se va a tener B. Una vez que ya están dibujados los eslabones, es necesario poner las velocidades y las aceleraciones. En primera instancia, se van a poner las velocidades. Por lo tanto, ¿qué se va a tener? Se va a tener que, según el problema, nos dice que gira a 900 RPM en sentido de las manecillas del reloj. Eso quiere decir que el giro de AB viene en esta dirección y tiene una velocidad angular AB que ahorita vamos a calcular. ¿Por qué? Porque nos la están dando en RPM y necesitamos nosotros transformarla a radianes sobre segundo. Y perpendicular al elemento, como el elemento solamente se encuentra en rotación, se va a tener una velocidad que se va a llamar velocidad en V. Son las únicas velocidades que aparecen en el elemento. Por lo tanto, se va a pasar ahora al siguiente eslabón. En el siguiente eslabón se puede apreciar que se va a tener una velocidad en D, la cual va de manera vertical. Sin embargo, de acuerdo a la velocidad angular AB, se puede apreciar que la biela va bajando. Al ir bajando la biela, se va a tener entonces una velocidad en D, la cual va a venir de manera vertical hacia abajo. Y se le va a llamar velocidad en D. También, ¿qué se va a tener? Se va a tener una velocidad como la que se muestra a continuación, que es la velocidad de B. Va en la misma dirección que la velocidad de B encontrada anteriormente. De hecho, creo que no se parece tanto. Vamos a borrarla y vamos a ponerla. Aquí está. Velocidad de B. Al menos ya se ven un poco más paralelas. Y de aquí ya se puede apreciar cómo va a girar el elemento. El elemento va a girar en sentido antihorario. Eso quiere decir que se va a tener una velocidad que se va a llamar velocidad BD, velocidad angular, perdón. Y al tener una velocidad angular en ese instante, también vamos a tener un vector perpendicular al elemento que nos va a indicar una velocidad relativa. Por lo tanto, este vector perpendicular al elemento se va a llamar vector de D con respecto de B. Y listo. Esos son los diagramas de cuerpo libre del elemento que se compone. Se puede apreciar de que el elemento AB solamente tiene una rotación, mientras que el elemento BD tiene rotación y tiene traslación. Por eso es necesario ilustrar la traslación, la cual se ilustra con los vectores de velocidad en D y velocidad en B, y además se tiene que sumar la rotación, lo cual se ilustra con el vector de velocidad relativa y con el vector, o más bien con la velocidad angular BD. Ahora sí, una vez que se tienen ya los diagramas de cuerpo libre, se puede hacer una sumatoria vectorial para encontrar cada uno de los lados. ¿Y cómo queda esa sumatoria vectorial? De la siguiente forma. Se va a tener que
o más bien se va a partir de una velocidad en d, la cual viene totalmente vertical. Esta es la velocidad en d y así va a quedar ilustrada. Después se va a tener una velocidad perpendicular una velocidad relativa. Esta velocidad relativa va a quedar de la siguiente forma. Siguiendo más o menos la línea de acción, esto va a ser mi velocidad d con respecto de b. Y para concluir y cerrar ese triángulo, se va a tener una velocidad en esta dirección que se llama velocidad en b. En esta ocasión no se tiene ningún ángulo recto, por lo tanto va a ser necesario conocer al menos un ángulo y dos lados, o viceversa, dos lados y un ángulo para poder encontrar las velocidades. Por lo tanto, vamos a buscar las velocidades que se pueden encontrar fácilmente, como la velocidad en b. Para calcular la velocidad hay que recordar que se debe de multiplicar la magnitud del vector de posición por la velocidad angular. Por lo tanto, se va a tener que la velocidad de b va a ser igual a ¿qué? A la magnitud del vector de posición, el cual es de 50 milímetros, como se aprecia, y esto se va a multiplicar por la velocidad angular. Sin embargo, atención, la velocidad angular AB está en RPM, lo cual son 900 RPM. Esto lo vamos a tener que convertir a radianes sobre segundo. ¿Y qué se tiene? Se tiene que un minuto van a ser 60 segundos y que una revolución es igual a 2pi radianes. Por lo tanto, al hacer esa operación de 900 por 2pi y esto se divide entre los 60 segundos, se va a tener una velocidad angular de 94.2 radianes sobre segundo. Como se puede apreciar, las revoluciones se van con las revoluciones de abajo, el minuto se va con el minuto de abajo. Al final vamos a tener radianes sobre segundo. Por lo tanto, se puede seguir calculando la velocidad en b, que es el vector de posición o su magnitud por la magnitud de la velocidad angular, que es de 94.24. Estos son radianes sobre segundo. Por lo tanto, ¿qué se va a tener? Se va a tener una velocidad en b de 1500 pi, o en este caso es de 4712.38, y esto queda como milímetros sobre segundo. Se ha encontrado la velocidad en b. Ya tenemos un lado de ese triángulo. Sin embargo, necesitamos encontrar al menos dos ángulos u otro lado. Para encontrar los ángulos de ese triángulo, voy a trazar nuevamente otro diagrama para que se visualicen fácilmente y así los podamos obtener. Esta línea que yo estoy poniendo aquí es el eslabón. De manera similar, voy a poner una velocidad, la cual viene totalmente vertical, que es lo que se conoce como velocidad en d. Y vamos a tener otra velocidad que es perpendicular al eslabón y es la velocidad de d con respecto de b. Y se va a tener una velocidad en b, la cual no se conoce la dirección todavía. Sin embargo, se puede conocer. ¿Y cómo se va a conocer esa dirección de b? De una vez se va a obtener. ¿Y cómo funciona? Pues de la siguiente manera. Este es el eslabón, este pequeño eslabón es el eslabón AB. Y se sabe que perpendicular a ese eslabón AB se va a encontrar la velocidad en B. Ahora bien, ¿qué se tiene? Pues como se puede apreciar, vamos a dibujar un eje cartesiano en la base, el cual involucra a X y Y. Lo mismo vamos a hacer
en este punto. Estos ejes cartesianos, recuerden, son X y Y. ¿Y qué se tiene? Bueno, pues se tiene que en este eje cartesiano el ángulo que tiene el eslabón con respecto a la vertical, que es este ángulo que se tiene aquí, es de 60 grados, que es el ángulo θ. Eso quiere decir que este lado de aquí, es decir, el eslabón BD con respecto a la horizontal, debe de valer 30 grados. Si esto es así, ¿qué se va a tener? Vamos a prolongar un poco más nuestro eslabón. Algo que se puede hacer, ingenieros, es calcular este ángulo que se tiene aquí, que a este ángulo le vamos a llamar el ángulo φ. Y ese ángulo φ, como se puede apreciar, es el ángulo que hay del eslabón, en este caso es el eslabón con respecto a la vertical. Eso quiere decir que ese ángulo φ que se tiene ahí va a ser lo mismo que el ángulo φ que vamos a tener en esta figura de aquí. Si conocemos el ángulo φ, entonces vamos a poder conocer el resto de los ángulos. ¿Y cómo se va a conocer ese ángulo φ? De la siguiente manera. Se tiene un triángulo que tiene una línea vertical. Después se tiene una línea la cual es de 150. Este debe de ser un poquito más cerrado. Viene así de 150. Y este cateto de aquí va a ser de 50. Por otro lado, a este le vamos a llamar H. Es lo que a mí se me ocurre, llamarle H. ¿Y qué sabemos? Pues se tiene aquí un ángulo de 60 grados. Entonces, hay dos opciones. Una es encontrar el otro lado o la otra es encontrar el otro ángulo. Se va a utilizar la ley de senos para encontrar de una vez el ángulo φ, que es este que se encuentra aquí. ¿Cómo va a quedar la ley de senos? Pues se va a decir que el seno de 60 grados, que es este ángulo de aquí, le va a corresponder el cateto opuesto, que es el de 150 milímetros. Y al ángulo que tiene vamos a decir que el seno de φ, ¿qué cateto le corresponde? Le corresponde el de 50 milímetros, como se puede apreciar en la figura. Por lo tanto, de aquí se va a tener que φ, ¿a qué es igual? Φ es igual al seno inverso de ¿qué? De 50 por el seno de 60 y todo esto entre 150. Es importante cerciorarse de que la calculadora se encuentre en grados y no en radianes. Por lo tanto, al hacer esa operación de 50 por el seno de 60 y eso se divide entre 150, ingenieros, se va a tener un ángulo de 16.77 grados. Φ tiene un ángulo de 16.77 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que el ángulo que hay con respecto a la horizontal va a ser de 73.22. Y este es el complementario porque acuérdense que entre el elemento y la velocidad hay 90 grados. Entonces este va a ser de 16.77 y por ende este que es el que estábamos buscando va a ser de 73.22. Por lo tanto, ya que se conoce este ángulo de 60 y este ángulo de 30, se va a tener que este lado de aquí, o más bien este ángulo que aparece aquí, va a ser de 30 grados, que es la ubicación, o más bien la dirección del eslabón con respecto a la horizontal. Y eso quiere decir entonces que este ángulo de aquí va a ser de 60, ya que son complementarios. Y entonces el ángulo de la velocidad en v con respecto a la vertical va a ser un ángulo de 30 grados. Y por lo tanto, este ángulo que es de la velocidad en v con respecto a la vertical tiene que ser de 30 grados.
si esto pasa de esa manera, que ya que se tiene ese ángulo, ahora, ¿qué vamos a tener? Pues se va a tener que a partir de ¿cómo le haré? Ya quedó, chicos, ahí. Hacen un momento para corregir. Está bien. Ya todo lo demás ya no se vio afectado. Ok. Bien, entonces continuemos, chicos. ¿De acuerdo? Una vez que ya se han encontrado dos ángulos y dos lados, se va a aplicar la ley de senos con la siguiente forma. Se tiene que el seno de alfa, el cual alfa, como ya se vio, es de 73.22. Vamos a ponerlo en color negro. 73.22 le va a corresponder un cateto opuesto, el cual es la velocidad de B, la cual tiene un valor de 4712.38. Esto es milímetros sobre segundo. Y después se va a tener entonces, ingenieros, que el seno de 30 grados, que le va a corresponder el cateto de la velocidad relativa de con respecto de B. De tal manera que esa velocidad relativa puede ser despejada. ¿Y cómo quedaría? Quedaría como 4712.38 por el seno de 30 grados, y esto se va a dividir entre el seno de 73.22 para obtener una velocidad relativa de 2460.97, y esto es milímetros sobre segundo. Y listo. Ahí ya se ha encontrado la velocidad relativa. Ahora es necesario encontrar la velocidad de D. ¿Y cómo se va a encontrar? De manera similar. Se debe de saber que este ángulo de aquí, ¿con cuánto va a valer? Pues vale 180 menos 30 menos 73.22, lo cual da un valor de 76.78. Este ángulo de aquí es de 76.78 grados. Por lo tanto, ahora sí, ¿qué se va a tener? Se va a tener que la velocidad en D entre, aplicando ley de senos, seno de 76.78, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la velocidad en B, la cual ya se conoce que es de 4712.38, y esto se va a dividir entre el seno de alfa, y ese seno de alfa es de 73.22. De aquí se puede despejar fácilmente la velocidad en D y queda de la siguiente forma: 4712.38 va a ser multiplicada por seno de 76.78, y eso va a ser dividido entre el seno de 73.22. Por lo tanto, se va a tener una velocidad en D de 4791.51 milímetros sobre segundo. Hasta ahorita ya se han determinado las velocidades. Ahora hay que sacar las velocidades angulares. ¿Y cómo se obtienen? Se obtienen de la siguiente forma. Se va a tener que la velocidad angular del elemento BD, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la velocidad relativa que ya teníamos, que es de 2460.97, y esto se va a dividir entre la magnitud del vector de posición, el cual es de 150 milímetros. De aquí se puede decir que esa velocidad de 2460.97 entre 150
va a dar como resultado una velocidad angular de 16.4. Estos son radianes sobre segundo. Ya se tiene la primera velocidad. Bueno, de hecho es la única velocidad angular que nos hacía falta. Una vez que ya se conocen las velocidades angulares, ahora sí, se va a proceder a calcular las aceleraciones. ¿Y cómo queda? De la siguiente forma. Para hacer las aceleraciones necesitamos nuevamente dibujar algunos diagramas de cuerpo libre. Esto nos va a ayudar a identificar en qué dirección va. Y los diagramas quedan como se muestra en la figura, el cual el primer elemento es el que nosotros le llamamos como elemento AB. El otro elemento es el que le llamamos BD. ¿Y cómo quedarían las aceleraciones en este diagrama? Quedarían de la siguiente forma. Resulta de que se va a tener como resultado una aceleración normal. Como ya se sabe, la aceleración normal en el elemento AB siempre va a ir hacia el hacia el centro de giro, Y entonces a esta le vamos a llamar aceleración en B, pero se va a llamar aceleración en B normal. De manera perpendicular a ese elemento se va a encontrar otra aceleración en B, la cual se va a llamar aceleración en B, pero ahora va a ser tangencial. De la misma forma, como ya se observó, se va a tener ahora una aceleración en el elemento BD, una aceleración normal que siempre va hacia el centro de giro. Por lo tanto, tenemos que ver nuestro diagrama de cuerpo libre de las velocidades y observen, nosotros escogimos como centro de giro el punto B. Por lo tanto, se va a trazar el vector de la aceleración normal, aceleración vamos a llamarle BD o DB, no sé, normal, y perpendicular a ese elemento se va a tener, es decir, en esta dirección, se va a tener una aceleración, también que se llame BD, pero ahora esta va a ser tangencial. Y bien, como se puede apreciar, ¿qué se tenía aquí? Podemos obtener una función de velocidades con las velocidades relativas que se tienen. ¿Cómo quedaría la función de velocidades? Como pueden ver, se tiene una función de velocidad que es d con respecto de b. Esto quiere decir que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la velocidad de d menos la velocidad de b. Si no se quiere trabajar con signos negativos, se puede despejar la velocidad en d y ¿a qué va a ser igual? A la velocidad de d con respecto de b más la velocidad de b. Esta relación es la que nosotros debemos de obtener para poderla derivar y obtener las aceleraciones. Al derivar esta ecuación, vamos a ponerla acá. ¿Qué vamos a obtener? Se va a obtener que la aceleración de d va a ser igual a la aceleración de b más la aceleración de d con respecto, bueno, en este caso se le llamó aceleración BD, pero ya sabemos a cuál nos referimos. Una vez que se tiene definida la función de aceleración como se muestra en la pantalla, se va a proceder a encontrar las aceleraciones en D, en B y la aceleración BD. Por lo tanto, se va a proceder a encontrar la aceleración en B, pero en esta ocasión va a ser la aceleración normal. Como se puede apreciar, el vector de posición de AB es de 50 milímetros. Por lo tanto, se van a poner los 50 milímetros y se va a multiplicar por la velocidad angular de ese eslabón, la cual es de 94.2. Estos son radianes sobre segundo y esto se va a elevar al cuadrado. ¿Para qué? Para tener una aceleración normal de 94.2 al cuadrado por 50 de 443.682 y listo. En este caso es de 443.682, quedaría milímetros sobre segundo al cuadrado. Pero mucha atención, se tiene que poner
hacia dónde va esa dirección. El ángulo, ¿cómo quedaría? Pues ese ángulo es el que representa el eslabón con respecto a la horizontal. ¿Por qué? Porque como se puede apreciar, la aceleración normal AB va en la dirección del eslabón. Por lo tanto, ese ángulo del eslabón con respecto a la horizontal es de 30 grados. Y entonces se va a tener que es de 30 grados. El tema de la aceleración en B tangencial va a ser igual a 0. Debido a que, como el problema lo indica, no hay cambio de velocidades. La velocidad permanece constante a 94.2 radianes sobre segundo. Por eso se dice que la aceleración vale 0, recordando también que esta depende del cambio de velocidad angular en función del tiempo. A no existir este cambio, esa aceleración vale 0. Ahora bien, se procede a calcular la aceleración BD, pero ahora va a ser la aceleración BD normal. ¿Y esta cómo queda? Queda el vector de posición, el cual es de 150, como ya se vio, 150 milímetros, por la velocidad angular al cuadrado, la cual es de 16.4. Estos son radianes sobre segundo y todo esto se va a elevar al cuadrado. Al tener 16.4 elevados al cuadrado multiplicados por los 150, se va a tener una aceleración normal de 40.344. Esto es milímetro sobre segundo al cuadrado. ¿En qué dirección iría? Bien, pues va en la dirección del eslabón con respecto a la horizontal. Como se puede ver aquí, ya habíamos sacado el eslabón y el ángulo que se forma es el de 73.22, ya que se forma con respecto a la horizontal. Por lo tanto, este ángulo va a quedar de la siguiente manera, 73.22. Ahora, calculando la aceleración BD tangencial, se va a tener lo siguiente, pues se va a tener el vector de posición de 150 milímetros por la aceleración angular. Esta aceleración angular se va a llamar BD. ¿Y en qué dirección va? Como se puede apreciar, va en la dirección izquierda, va hacia la izquierda y hacia abajo, como se muestra. ¿Y en qué dirección iría? Iría en la misma dirección con respecto a la horizontal que lleva la velocidad relativa, es decir, 16.77. Y listo. Ahora sí, ya se tienen todas las aceleraciones que involucra la ecuación de arriba. A esta le vamos a llamar ecuación número 1. Vamos a sustituir y vamos a hacer esa sumatoria vectorial. Pero atención, como se puede apreciar, todos los vectores van en distintas direcciones. Por lo tanto, no se puede hacer una sumatoria vectorial como si fuera una sumatoria aritmética. Va a ser necesario descomponer los vectores. Y entonces vamos a plantear primero la ecuación para x. Y vamos a ponerle así. Para x. ¿Y qué se tiene? Se tiene que aceleración en D, como ya se había visto, va de manera vertical porque es la aceleración del pistón. Por lo tanto, no tiene componente en x. Esto va a ser igual a 0. Después vamos a tener el igual y vamos a tener una componente en x de la aceleración normal de B. Es decir, se va a tener que es de, atención, según la dirección podemos ver que va hacia la izquierda. Cuando nosotros dijimos que en x vamos a considerar que las direcciones hacia la derecha son positivas. Por lo tanto, Inges, ¿cómo nos va a quedar? Pues vamos a tener un signo negativo y vamos a decir que es de menos 443.682 y no voy a poner unidades. De una vez esto se va a multiplicar por el coseno de 30 grados. Aceleración tangencial no hay, por ejemplo es más 0. Después nos pasamos a la normal de BD. ¿Y qué se va a tener? Según la dirección es positiva y se va a tener que es más 40.344 por el coseno de
73.22. Y para concluir, se tiene la última aceleración, que es la tangencial de BD, y esto va a quedar menos, lo voy a poner en la parte de abajo, va a quedar menos 150 por por la aceleración angular BD, y atención, esto va a ser multiplicado por el coseno de 16.77. Como se puede apreciar ahorita, se tiene una ecuación y una incógnita. Por lo tanto, se puede conocer directamente cuánto vale la velocidad angular BD. Y al obtener la aceleración angular BD, se va a tener que es de menos 2378.3. Estos son radianes sobre segundo al cuadrado. Y listo, se puede apreciar que ya se tiene la aceleración angular. Ahora, para obtener la aceleración en D, se va a hacer algo similar. Ahora se van a sacar las componentes para Y y se va a decir que si van hacia arriba, estas van a ser positivas. Por lo tanto, ¿qué se tiene? Se va a tener menos la aceleración en D, porque ya se había visto que el movimiento va hacia abajo, y así se supuso, más la aceleración normal en B en la dirección Y, lo cual es de 443.682, y esto va a estar multiplicado por el seno de 30 grados. Después se va a tener que la aceleración en B tangencial en Y vale 0. Por lo tanto, se va a pasar ahora y atención, a esta aceleración en Y que acabamos de poner, como lo indica la dirección, tiene que llevar un signo negativo. Después se va a tener otro signo negativo y va a ser la aceleración de 40.344, y esto se va a multiplicar por el seno de 73.22. Es la aceleración normal BD. Y después se va a tener menos también 150 por la aceleración angular BD, la cual ya se vio que es de menos 2378.3. Y esto se va a multiplicar por el seno de 16.77. De aquí va a salir la aceleración en D con un valor de 157.952.73, y esto queda como milímetros sobre segundo al cuadrado. Como se puede apreciar, hemos encontrado la aceleración que el problema nos ha solicitado. Si existe alguna discrepancia, es seguramente por los decimales. Todo el procedimiento es correcto, y si revisamos el resultado, seguramente también va a ser correcto. Hasta la próxima.